Sí, ahí en la segunda fila. Buenos días, muchas gracias. Enhorabuena por la película. Creo que en general por los comentarios que estamos escuchando ha gustado bastante. Me gusta mucho esta idea de la transformación del personaje de Nelly. Creo que puede tener algunas referencias con la transformación de Vértigo, de la relación de Scott y Madeleine, cómo vuelve ella de entre los muertos. Y asimismo es una historia de perdón y de amor. No sabemos muy bien cómo termina, no sabemos si usted ha dejado abierto el final a propósito, si esa idea del perdón no está tan clara. Me gustaría que hiciera un comentario al respecto. Muchas gracias. Bueno, yo soy bastante lento en reacciones, entonces voy a intentar responder a todas sus preguntas. No sé si la comparación con Vértigo es correcta, sí que cuenta la historia de una mujer, pero yo siempre he pensado que en realidad en esta película se trata en la película de Vértigo, es una mujer que intentan transformarla en Marilyn Monroe en la película sin conseguirlo demasiado, entonces no soy muy fan de esa película. Desgraciadamente estoy solo porque una de las actrices que iba a venir está en el avión y otra de las actrices tiene hoy un estreno de teatro y tenía que terminar de aprenderse el texto y no podía venir. Me han dejado aquí solo ante el peligro. Ya lo siento. Pero bueno, como estamos acostumbrados a perder guerras los alemanes, no nos pasa nada y vengo aquí dispuesto a lo que sea. No sé si le he contestado a sus preguntas, lo siento. Sí, sobre el tema del perdón del personaje de Nelly, que se está debatiendo todo el rato entre si perdonar a su marido o no, me gustaría saber, la actriz es extraordinaria, está todo el rato al borde de quebrarse y terminar de confesar, no sabemos si odia a su marido, si le ama, si le perdona. Me gustaría que nos comentara cómo han trabajado también esto con el guión y en las actuaciones. Muchas gracias. Bueno, yo no he puesto todo por escrito en el guión porque me parecía que tenía que dejar margen al colectivo de los actores y las actrices para desarrollar aún más la trama. Nelly en toda la película aparece al principio en el hospital sin cara y incluso se ve en otra escena como casi tiene que aprender a comer con cuchillo y tenedor, tiene que aprender a escuchar música de nuevo, tiene que aprender a estar viva de nuevo, tiene que aprender a conocer hombres, a encontrarse con hombres y mujeres. Hay todo un desarrollo a lo largo de la película y Nina, digamos que Auschwitz es su lugar de nacimiento de una forma perversa. Y no creo que el tema sea el perdón, porque es algo que ha pasado ya. Yo creo que es el confrontarse con una idea, con la idea de que el amor que ella siente y que ha reencontrado, averiguar si está destrozado o no, si vive o no vive. Y es algo que tiene que ver mucho con el ser adulto. Por desgracia, en la edad adulta, muchas cosas que eran hermosas durante la infancia y durante la adolescencia han perdido su magia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo he visto la película como que uno de los temas principales, y no el principal, es la reivindicación del yo, de uno mismo, porque de hecho al principio de la película le ofrecen tener otro rostro a la protagonista y dice que no, que por qué va a hacerlo. Entonces, para mí toda la película gira en torno a eso. Quería que comentara ese tema. Y luego también cree que la película podría haber estado ambientada en otra época que no fuera la Segunda Guerra Mundial, la posguerra. Gracias. Bueno, sería entonces otra película. Por supuesto que lo podríamos contar en otra época, pero yo creo que el tema de los campos de concentración es tan definitivo, tan brutal, que es lo que obliga a Nelly a
a que haya un antes y un después, antes del campo de concentración y después del campo de concentración, y eso creo que no se puede encontrar de una forma tan drástica en ninguna otra época. No sé, quizás en un ataque terrorista o algo así, pero todo el tema de todo lo que organizaron los nazis, todos conocemos diferentes imágenes, fotografías, etcétera, pero yo no creo que no haya ningún paralelismo en la historia de estas dimensiones. ¿Y lo de la reivindicación del yo, de uno mismo? Bueno, yo creo que la reconstrucción del yo para nosotros fue un reto moral. Para nosotros fue complicado encontrar un equilibrio cuando estábamos rodando la película y cuando estábamos viendo el logbook, es muy difícil. Es como si en Alemania de repente hubiera pasado una tormenta terrible y hubiera que reconstruirlo todo desde cero, y era muy difícil explicar eso. Lo hemos hecho a través de la música, pero había muchas cosas. Toda esa reconstrucción del yo tiene un paralelismo en la reconstrucción del país y no sabíamos cómo contarlo. Todo tenía que empezarse de cero, y ella empieza de cero en esa especie de laboratorio que hay en el sótano donde la mete el marido. Es triste, es una reconstrucción del yo, pero es triste a la vez. En la escena final siempre es complicada cómo terminar la película, pero es un momento muy fuerte, es un momento en el que ella ya es ella y sin embargo ya no pertenece a nadie, y eso era lo que queríamos conseguir. Ya no pertenece ni a sus amigos. En toda la fase del sótano, cuando ella está empezando a crearse a sí misma, cuando tiene que enfrentarse con todo el duelo de las personas muertas, con el duelo de lo que ya no fue, y cuando saca fuerzas de flaqueza y acaba de reconstruirse, ese es el momento que más me gusta de la película. Quizás suena un poco patético, pero igual si bebo un poco de agua sueno mejor en la próxima pregunta, ya lo siento, a veces no soy muy brillante. Además, yo soy fumador y estaba esperando durante toda la película, que es muy larga, a ver si ponían una pausa para fumar, pero no paraban ni nada. Tengo un poco de mono. Qué bien funciona esto de la traducción simultánea, es fantástico. Yo digo tonterías y ustedes se ríen casi al mismo tiempo, es maravilloso. Buenos días. Bueno, lo primero, enhorabuena y gracias por una película como esta. Soy de las personas que me ha gustado mucho y me ha gustado muchísimo el final. Coincido plenamente con lo que acaba de decir, que yo no sabía cómo iba a terminar, estaba totalmente alucinado y me ha parecido perfecto ese final, enhorabuena. Hay tres detalles que me gustaría, a ver si me podía decir algo. Por un lado, imagino que hay un estudio histórico, por supuesto, de toda esa época de posguerra. Las reconstrucciones son tan perfectas como se ve en la película. Sé que es una mujer con muchos medios económicos y demás, pero me ha sorprendido esa reconstrucción de su figura, ¿no? Luego hay un detalle, y no sé si eso tiene alguna explicación. El que la sirvienta, por ejemplo, los sirvientes, le reconozcan tan fácilmente frente al marido que no lo quiere creer, ¿no? No sé, no sé si es un detalle que a mí no me encaja o tiene algún tipo de relacionamiento, explicación. Y finalmente el título. Simplemente, Fénix, no podría haber algo más significativo porque como es el título de la discoteca podría ser cualquier otro, ¿no? Gracias. Y enhorabuena, repito, sincera. Voy a empezar por detrás, por el final. Lo de Fénix ha sido un error. Yo en realidad cuando empecé a trabajar en la película no tenía todavía los derechos de la novela en la que se basa. Y entonces uno de mi equipo, que está sentado aquí por cierto, dijo no podemos utilizar el título original del libro, así que vamos a tener que inventarnos algo, vamos a contar hasta 10 y entonces la primera palabra esa la cogemos y contamos de 10 a 0 y en el 0 alguien dijo Fénix y pusimos Fénix. Ha sido así un poco como por error. Luego más adelante ya conseguimos los derechos del libro, pero como ya habíamos dicho Fénix, pero efectivamente es una metáfora completamente equivocada. Nelly no es Fénix.
los nazis querían hacer tabla rasa, querían borrar de la faz de la tierra lo que ellos consideraban las razas débiles y crear una raza superior. Y Nelly no es eso. Los nazis querían un fénix que resurgiera de sus cenizas. Entonces, al final se nos ocurrió poner Fénix en el nombre del cabaret donde se reencuentran. Pero bueno, tiene usted razón que no, Fénix no es realmente el título adecuado. Y luego, sobre las otras preguntas, me tengo que acordar. Ahí, si empiezo por el final, nunca me acuerdo de las primeras preguntas. Vamos a ver, ¿cuál era? La reconstrucción de la figura de ellas, y eso, digamos, históricamente se hacían también. Y luego el reconocimiento de los sirvientes tan rápido frente al reconocimiento del marido. Sí, el hombre no, el marido no la reconoce. Pero yo tengo un amigo que dice, él es abogado criminalista y dice que las personas que son culpables se hacen una elaboración de la historia de forma que ya no llegan a reconocer la realidad. Y eso es lo que le pasa al marido. Yo he hecho alguna investigación de la mano de este amigo mío y es cierto que las personas culpables o que se sienten culpables, y estoy hablando de personas que están en un proceso penal en Alemania en este momento, no reconocen la realidad porque no se corresponde con la que se han tenido que crear para sí mismos para justificarse. Y sobre la otra pregunta ya se me ha vuelto a olvidar. Sí, lo de Berlín y la reconstrucción de la época. En el Berlín de la posguerra tiene algo de heroico y romántico. Por ejemplo, todas estas reconstrucciones que se han hecho en digital de antiguos metrajes, se ve cómo pasaba el tranvía por las calles destrozadas y me parece que hay imágenes preciosas incluso de los búnkers fascistas y de toda esa época. Y por ejemplo, si vemos la película Die Mörder sind unter uns de Frank Staude, Los asesinos están entre nosotros, es fascinante y, por supuesto, no he hecho una reconstrucción exacta de la época porque la que me preocupaba más era la reconstrucción de Nelly, de su cara, de su vida. Estoy plenamente de acuerdo en la reconstrucción de la ciudad. Era más la recreación de la cara de ella, o sea, la reconstrucción de la cara de Nelly. Siempre he pensado que no debíamos hacerlo desde afuera, desde el exterior. Porque en muchas películas vemos a veces a base de maquillaje cómo se intenta reconstruir una cara destrozada, etcétera, con trozos de coágulos de sangre y nosotros no queríamos ir a eso, queríamos reducir la cara a lo mínimo y por eso el primer momento en el que ella ve su cara es ese momento en el que hay un espejo roto, pero ella no se ve a sí misma hasta que el marido no la encuentra y no le dice que se parece a su mujer. Y es como si ese fuera el momento en el que el músculo que se ha destrozado se regenerase porque ella se siente reconocida. No queríamos hacer nada muy basado en maquillaje y no pensábamos que fuera muy interesante para esta película. Enhorabuena por la película, me ha gustado mucho y me encanta que esté participando en la sección oficial de este festival. Como ha comentado usted, esta película se basa en un libro y querría saber hasta qué punto han modificado el libro, ¿es una versión libre del mismo o no? Y mi otra pregunta trata de la dedicatoria de la película. La película está dedicada a una persona que no es demasiado conocida, ni siquiera en Alemania, y es alguien que está... el señor Wittenmann murió hace muchos años, además, era un abogado y tampoco aparece nada parecido ni ninguna referencia a abogados en la película. Entonces me gustaría saber cuál es la base histórica por la que le han dedicado la película a este hombre, o si tiene algo que ver con los campos de concentración, o... Hoy tengo la memoria fatal hoy, ¿eh? Fatal. Vamos a ver.
La novela es del año... bueno, es una novela epistolar y es completamente diferente a lo que se ve en la película. Es una mujer que vive en Francia y que se va a Suiza a hacerse una operación de estética porque quiere ser guapa. Luego y quiere conseguir una nariz judía, que es el único punto de conexión con nuestra historia. También tiene una hija y conoce al marido de su hija y se acaba acostando con él y bueno, al final se acaba suicidando con gas. Pero esta historia, desde luego, no tiene nada que ver con la de la película. Y entonces, bueno, como ven, es una traducción libre, una versión libre. En Alemania, en el año 54, ya no existía la posibilidad de tener otra nacionalidad aparte de la alemana, mientras que esta mujer del libro tiene doble nacionalidad, francesa y suiza. Y bueno, nosotros iniciamos el proceso de negociaciones con la novela en Frankfurt, en la Feria del Libro, y queríamos combinarlo con todos los textos que se disponen en los archivos de Alemania de los supervivientes de los campos de concentración, etcétera. Lo que se basa en el libro es realmente todo el proceso de reconstrucción de la cara, etcétera. Y también tiene en común el cómo uno llega al consuelo desde la debilidad. Porque es todo un proceso muy complicado de reconstrucción personal, es decir, no hay compensación pública posible para las personas que han estado en un campo de concentración. Ni siquiera en la República Democrática, donde se les reconoció muy pronto, les pudieron compensar de ninguna forma. Sí que es muy interesante ver todos los documentos en los que las víctimas hablan directamente, en las que se puede reconocer ese shock y que, por supuesto, despierta empatía. Incluso hoy en día, en esta película también, cuando se la proyectamos a público de estudiantes que no les pilla ya tan cerca esa historia, siguen sintiéndose muy afectados. Y respecto a la dedicatoria, este hombre es un hombre muy importante en la República Alemana. En España igual no se entiende, o en San Sebastián no se entiende. Just one moment, please. We will pass you a microphone, but no, take it easy. There are other... Sí, espera, que hay otras personas. Un momento, por favor. Enhorabuena por la película. Quería preguntarle por alguien que no está, que es Jos, al que le echo mucho de menos. Y yo esperaba algo más activo en la película y realmente me ha parecido que Nina Hoss normalmente trabaja más en grupo, en trabajos más corales, y aquí ella lleva todo el peso de la película prácticamente. Me hubiera gustado preguntarle a ella, que pensaba que iba a estar, cómo había sido ese trabajo. No sé si usted nos puede contar algo al respecto. Bueno, a Nina le dije hace 2 años que efectivamente ella es jugadora de equipo, pero que yo pensaba que tenía otros registros que merecía la pena sacarle, porque siempre dice, así no puedo trabajar, esto no son formas, no sé qué, siempre protesta mucho. Pero Nina es una mujer francamente inteligente, es una actriz excepcional, y durante la película lo que me ocurrió es que yo acabé identificándome con su marido, con el marido en la película. Evidentemente un hombre que está rodando a una mujer que tiene esta lucha, por así decirlo, con el marido, yo acabé identificándome con él, pero por supuesto tuve que tener mucho cuidado para que esta identificación que yo estaba sintiendo no se convirtiera en una especie de antagonismo con la actriz, sino que lo conseguí convertir en una especie de baile, de tango, de rondó en el que nos movíamos juntos. Y lo único que puedo decirles es que es la mejor. ¿Y
¿Cómo encontró la canción de Speak Low? Porque me parece que es una canción muy interesante, al menos. Yo tenía otra canción en mente al principio de Johnny Lowe. Estaba buscando una canción en la que se nombrara el nombre de Johnny. Tenía una que se llamaba Johnny, es tu cumpleaños, pero de pronto oí Speak Low y también oí la versión de Charlie Hayden y pensé, esta es la canción adecuada. Hicimos varios ensayos con ambas canciones y al final le estuvimos cambiando los arreglos a la canción y 2 o 3 días antes de terminar el rodaje en Wikipedia, casi digo Wikileaks, que despiste, en Wikipedia vi la historia de la canción y es la historia de Pygmalion, que en realidad es el tema de la película un poco. Y a partir de esta canción se hizo un musical en el que hay un estúpido, un hombre que está casado, lleva dos anillos y que que quiere casarse y está buscando como loco una mujer, lleva siempre los 2 anillos con él y está ofreciéndole casarse a la primera mujer que aparece, que es una mujer a la que conoce en un museo y casualmente esa mujer es otra que lleva toda la vida esperando que alguien le proponga matrimonio y entonces en ese momento en el museo es como el encuentro de 2 esperanzas, se casan y 2 meses después ella se da cuenta de que él es estúpido y no sabe qué hacer con ese amor que no se corresponde con la persona con la que se ha casado. Y esta sería, al final, es parte de lo que también ocurre en nuestra película. Esta vez sí que he contestado bien, ¿eh? Buenas tardes. Por acá. Que en algún momento de la película el personaje de Nelly dice ya no existo. Quería saber si esa frase resume para usted el contenido más crudo de la película y si además esto conecta un poco con la fragmentación de la identidad en este momento de la postmodernidad donde pareciera que nadie conecta consigo mismo. Y por otro lado, es cierto que se ha hablado un poco de Vértigo, usted ha hablado de Pygmalion. ¿Cuándo tuvo claro que esa estructura podía funcionar, el Pygmalion, lo orfeico, y en algún momento hay algo también muy frankensteiniano en esta película? Es cierto. La novia de Frankenstein es una de las películas que yo tenía en mente y que volví a ver cuando estaba rodando la película, porque ese momento en el que Frankenstein se construye una mujer hermosa a partir de una prostituta y despierta este ser que se enamora al final del doctor y no del monstruo, y también tiene lugar en un laboratorio, en un sótano, como en nuestra película. De nuevo es otra película en la que los hombres son como artesanos ocultos, escondidos, que tratan de conseguir una mujer a su medida. O al menos es la mujer con la que sueñan. Esa era. ¿Y cuál era su primera pregunta? Me he despistado otra vez. Era preguntarle si la frase que pronuncia Nelly... Sí, ya lo sé. No, creo que es una frase brutal, pero hay que tener en cuenta que primero ha visto las ruinas de su casa. Ha visto una cara que no es la suya, pero que es la que lleva puesta, y está con una amiga que no le puede devolver su identidad y que además está deseando que se construyan una nueva identidad. Y el peor momento, si usted me pregunta cuál es el momento peor de la película, es cuando ella se quita el velo y su marido no la reconoce. Para mí ese es el peor momento. Hola, buenos días y buenas tardes. Muchísimas gracias por la película y enhorabuena. Yo quería hacer una reflexión primero. Me ha sorprendido cómo un músico no es capaz de reconocer la voz de la que fue su esposa. Quizás sea un poquito también lo que estabas comentando del tema de que quizá ella nunca estuvo enamorado de ella, porque realmente conoce más a los amigos por lo que se ve, por lo que cuenta ante las reacciones que van a tener en el tren cuando ella llegue, que realmente a lo que tiene delante que es su esposa. Eso por un lado.
No lo sé, quizás sería Spanische Musiker, die erkennen das. Serán los músicos españoles los que reconocen las voces. Otra cosa, perdón. Sorry. Kein Fall. Quería preguntar simplemente curiosidad. ¿La amiga de Nelly está enamorada de ella? ¿Por qué ella controla toda su vida a partir de entonces? Muchas gracias. Bueno, primero sobre la voz y si la ha reconocido o no la ha reconocido. Yo creo que hay muchos temas que han aparecido en el guión y que no lo hemos hecho adrede, sino que se han ido desarrollando. Por ejemplo, hay un aspecto de Cenicienta en el que se le prueba el zapato y se intenta que el zapato le encaje, sea o no sea. Y hay una escena en la que él le da los zapatos de París y parece que está esperando que no le encaje y él quiere hacerlo encajar como sea. Y luego, respecto al tema de la música es un símbolo, también es un símbolo del abandono. Y en la voz, cuando ella se pone a cantar, es cuando recupera su alma. Creo que esta escena va a sobrevivir 100 años en la historia del cine, porque cómo ella empieza a cantar y cómo a lo largo de la canción recupera su propia alma es maravilloso. Si su amiga está enamorada de ella, de Nelly. Sí, perdón. Bueno, primero quiero aclarar que las dos actrices no son pareja, por si acaso, y sí que se llevan muy bien y que beben muchas cervezas juntas y se van por ahí muchas veces, y eso nos hace a veces pensar que, uy, qué raro, estas dos mujeres que siempre están juntas por ahí serán pareja, pero no. Yo no lo dejo claro en la película, no lo descarto, pero tampoco lo afirmo. Hay una amistad, hay una mujer que es muy controladora y que controla todas las pasiones, que es jurista, y la otra mujer es, digamos, un poco casquivana, es pianista, es cantante, es artista y que hace todo lo que la amiga no se atreve a hacer, que es seguir su pasión. Es decir, que yo creo que hay un contraste de figuras que es muy interesante cinematográficamente hablando, y creo que Lena es un personaje muy interesante y me gustaría igual hacer algún día un corto o un largometraje, pero no muy largo, sobre ella. ¿Alguna pregunta más, por favor? Further questions? Sí, allí. Me parece interesante la forma en que, tanto en la anterior película, en Bárbara, como en esta, utiliza un estilo muy frío, o aparentemente muy frío, sin hacer grandes momentos dramáticos, y sin embargo la emoción es muy intensa y muy fuerte, y además va increciendo a lo largo de toda la película. ¿Cómo trabaja un poco eso? Bueno, tiene usted razón. No sé, antes siempre había hecho películas contra otras películas. Esto suele ocurrir cuando uno estudia cine, dice, no quiero que mi película se parezca a esta. Pero últimamente me he concentrado más en los ensayos con los actores y las actrices. No tenía un guión muy cerrado, un storyboard muy cerrado, sino que dejaba que todo fuera fluyendo y que la película fuera más viva. Entonces, yo no sé si es frialdad lo que aparece en mis películas. Yo creo que lo que usted ha notado es concentración. Creo que trabajo de una forma más concentrada. Veo cómo actúan los actores y las actrices y veo que hay un trabajo brutal, un trabajo intenso, y lo que intento es reflejar esa intensidad con ligereza. No sé si me he expresado bien, porque esto es un poco mi manifiesto artístico. Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, aquí, por favor, en la primera fila.
Bien, sobre la última respuesta. Ha dicho que antiguamente hacía películas contra otras películas y a veces me da la sensación de que hay otras películas alemanas, Bunker, por ejemplo, en Alemania en los últimos 10 años, son películas que se han hecho sobre el pasado del país y que lo han convertido un poco en un tema de entretenimiento. La guerra, los campos de concentración, el holocausto y todo se ha convertido en una especie de tema de entretenimiento. Y tengo la sensación de que esta película sí que es una película contra esas películas. Al menos aquí no se reconoce, pero en Alemania, desde luego, sí que me parece que sí que va un poco en contra de esta onda. Me gustaría que lo explicara un poco, si es posible. Bueno, yo ya no creo que se debe hacer películas contra otras películas o contra cualquier cosa. En esta película yo no he tenido en ningún momento la sensación de estar luchando contra estas películas. Sí que tengo ahora imágenes de esas películas que ha mencionado. Hay un par de películas alemanas que a veces... bueno, la típica pregunta que me hacen siempre, ¿qué dos películas te llevarías a una isla desierta? Y a veces yo me llevaría una película extranjera y una alemana, porque a veces uno necesita referencias nacionales. Y hay solo una película que me parece que hace una buena retrospectiva. Es una película muy antigua, no sé si es del año, no sé, es una película muy antigua que la vi en televisión la primera vez y que es un poco parecida a la de Kleine Pflanze bei Bolli. Es una película que creo que habría que conservar. Es una película de los años 50, creo que es del 52. Y creo que posterior, en los años 60, ya no se han hecho películas como aquellas. Creo que hemos tenido unos años de muerte del cine, prácticamente. Y yo creo que, bueno, El Eisenstein de Wim Wenders, esta sí que es una película interesante. Qué tipo de hombres alemanes todavía se mueven por el mundo, qué es el romanticismo para ellos, qué les apasiona. Por ejemplo, María Braun de Fassbinder también es una película extremadamente importante y que es de visionado obligatorio si se quiere hacer cine. Pero también uno quiere salir un poco de esta tradición y quizás así ha surgido Fénix. Yo sí que reconozco, no citas, pero sí una visión del mundo en Fénix que sí que procede de estas películas, de esta tradición por lo menos. Y tengo otra pregunta. Es una película histórica, por así decirlo, y entonces tiene los problemas que corresponden a este género. Se quiere contar una historia actual, pero se enmarca en un periodo que ya ha terminado y que no es actual. Entonces hay cosas que se explican de nuevo y hay cosas que se dejan de fondo porque se supone que todo el mundo conoce la historia. Entonces, ¿cómo decide usted como director qué partes de la historia va a contar y qué partes de la historia va a obviar? Bueno, yo siempre lo hago así. Hay personas que han visto la película y que decían que parecía que era del año 77. Es decir, que aunque estábamos trabajando en un momento histórico anterior, estamos tan infectados de actualidad que hay muchas veces que el look de la película ya no refleja exactamente el momento. Porque yo la metáfora que utilizo es que estamos rodando una película actual en la que el fantasma del pasado pasea por el escenario. Tiene que haber una visión actual, tiene que haber una iluminación actual, aunque estemos rodando una historia de los años 40. Cuando Nina está yendo en la bicicleta con el marido, las imágenes son actuales también, pero la bicicleta es antigua, es una forma de combinar el pasado y el presente. Sí que tenemos el vestuario, es histórico y sí que procuramos que
que la bicicleta y otros detalles sean de la época, pero no queríamos que la película tenía un aspecto patinado de historia, sino que fuera una película actual sobre una época histórica. Y a veces nos lo han echado en cara también. Nos han dicho que es una película demasiado moderna en su forma, en el aspecto formal. Es como un Last Picture Show. Si estamos contando una historia del año 37 y lo estamos contando una historia sobre Vietnam, pero las estamos contando ahora, o si estamos contando una historia del oeste en Texas, también tiene que sentirse, en mi opinión, que es el año en el que está rodada esa película o qué es la visión de determinado año sobre aquella época pasada. Muchas gracias. Yo tengo también otra pregunta sobre este fantasma del pasado que se pasea por el plató en el presente. Hay una escena en la que ella quiere tenderle un puente a Johannes y él no cruza el puente, sino que en realidad lo que hace es seguir a su historia sin asumir su responsabilidad. Y eso es lo que ha hecho la generación de los años 40, 50 y 60, más o menos en Alemania, que no quiso asumir su responsabilidad, sino que simplemente intentaron seguir adelante sin mirar hacia atrás. Y eso ya no es un fantasma del pasado, sino que es algo muy presente. Y de hecho en Alemania ahora tenemos grupos nacionalsocialistas que están intentando volver a tener importancia. Sí, le doy la razón en lo que ha comentado. En esta escena hay un momento en el que Nina le dice, no es ella misma se está dando cuenta de que está disfrutando del juego. Hay una especie de perversión entre verdugo y víctima y Nelly lo ve claramente. Es como el juego de los policías, el poli bueno y el poli malo en las series de la policía de Los Ángeles. Es un poco algo así. Ellos están jugando a esos papeles de poli bueno o poli malo. Y ella hace esa pregunta y le propone, le tiende ese puente, pero al mismo tiempo está disfrutando. Es cuando ella le dice, pero si esta mujer acaba de salir del campo de concentración, no puede aparecer con el vestido rojo como si no hubiera pasado nada. Por un lado está tendiéndole un puente, pero por otro lado está disfrutando del juego de víctima y verdugo. Y es como si él es como si no lo hubiera oído. Él hace como si no lo hubiera oído. Yo estoy, bueno, me fascinan todos los museos de aquella época, etcétera, pero sí que me preocupa el que lo hemos encerrado todo en un museo, pero no queremos oír la realidad. Reaccionamos como lo hace él. Ay, sí, pobre mujer que está en un campo de concentración, pasamos página y mírala qué mona está. Hoy en día tendríamos que seguir hablando de esto. Hablamos mucho del fútbol alemán y no hablamos de algo tan importante en la historia. Esto es lo que trato de reflejar en esa escena. No escuchan, ninguno de los dos está escuchando. Y sin empatía no hay cine. Y ese es el problema. ¿Y qué hubiera pasado si él en ese momento hubiera escuchado? ¿Y si hubiera cruzado el puente? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Los dos actores, que son muy inteligentes, el actor y la actriz, me lo preguntaron. ¿Qué pasaría si en esta escena el actor, o sea, el personaje masculino dijera, vale, tienes razón? Entonces él aceptaría que es el traidor ridículo y débil que es. Pero ese hubiera sido quizás el principio de su salvación. Si se hubiera quitado ella se hubiera visto obligada también a quitarse esa especie de burbuja de amor que la protege y que en la que se empeña, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Yo lo que quiero es abrazar a mi marido y me da igual si piensa que soy otra. Esa especie de burbuja de amor se hubiera destrozado en ese momento. Él
él la permite sobrevivir desde el momento en el que no cruza ese puente, porque esa burbuja de amor le permite sobrevivir a ella. Pero a la vez hubiera sido la salvación de ambos y el final de la película hubiera sido diferente, desde luego. Pero yo creo que es correcto así porque es la reacción que hemos visto en la sociedad, el no querer escuchar. Bien, ¿alguna más? Sí. Ahí. Du, ich will rauchen, Mensch. ¡Ey, que quiero irme a fumar un cigarro! Bueno, enhorabuena por la película y quería a ver si podía resolverme una curiosidad a nivel de rodaje. Las interpretaciones me han parecido realmente muy buenas, excelentes, y la última escena ha sido para mi gusto, la más impactante de toda la película. Y me gustaría saber si realmente fue esa la última escena que se grabó, porque también para los actores tiene que ser extraño grabar su final y luego volver atrás en su guión. Y me gustaría saber cómo el orden de la grabación, si fue así o... Yo todo el tiempo estaba pensando en el estrés que teníamos en la película, porque yo pensaba que tendríamos que disfrutar durante la película, yo pensaba que después del rodaje tendríamos que irnos a ver un partido de fútbol o a tomar unas copas o algo, porque estos personajes son tan elaborados, requieren tanta concentración, que solo de pensar que los actores, el actor y la actriz, iban luego a su casa con el personaje, seguir dándole vueltas, me parecía terrible. El final sí lo decidimos muy pronto, después de 20-30 días de rodaje. Nina, el músico que toca en lugar de Roland, y yo estuvimos pensando y decidimos que sí, que la escena final iba a ser así. Hicimos un ensayo y el ensayo salió perfecto. Y la música que se tocó durante esa improvisación es la que hemos utilizado en la película. Y la voz es la de la actriz también. Nina canta esta canción y también es original. Y lo que sí que añadimos después fue esa imagen general de todos los amigos que están escuchando. Y creo que hicimos otro plano más y el montaje final nos llevó más de 9 horas, pero la canción, y es que para nosotros estaba claro, el único fin posible era este. Porque si no, todo el resto hubiera acabado siendo una tontería. Para nosotros estaba clarísimo, ella se va y todos los demás se quedan. Y los actores estaban de acuerdo también. Ella canta, durante la canción crece, se hace adulta y se va. Y durante la canción se tiene que observar eso, se tiene que ver cómo ella se trabaja a sí misma y cómo sale, cómo resurge en su propio cuerpo, cómo empieza a respirar después al principio de la canción hay unos minutos que sigue estando muerta y de repente se ve que vive. Y por eso estaba fijado desde el principio. Pero a pesar de todo, el rodaje fue durísimo. Podía haber sido más sencillo, pero no. Muchas gracias. Oh, danke. Danke.